Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia Leo Matiz o el sancocho trifásico a cargo de Eliumen Triana. Esta conferencia se presenta como apoyo a la exposición Luz más Luz, Leo Matiz en las colecciones del Banco de la República, que ustedes podrán visitar hasta el 1 de octubre en el tercer piso del Museo de Arte. Esta conferencia explora las íntimas relaciones de los signos que cruzan la fotografía en la cotidianidad colombiana y la cotidianidad colombiana en la imagen fotográfica. Se podría decir que dicha exploración toca aspectos del realismo mágico y cómo este surge de algo llamado Colombia o las posibles vivencias macondianas que nos definen, a las que se refirió Gabo y que se ratifican en su amistad con Leo Matiz. La ficción fotográfica, signo ícono, y la ficción literaria, signo lingüístico, son las conexiones a explorar en esta conversación con el objeto de señalar los signos que podrían delimitar, guardadas proporciones, esa colombianidad que desde Leo Matiz se ha proyectado al mundo. Eliumen Triana es doctor en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. En torno al tema de la fotografía, ha realizado conferencias en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, en las universidades Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Pamplona. También ha sido jurado en eventos fotográficos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Ha publicado artículos en la revista Semana y textos como Entre líneas, fotografía latinoamericana de la colección Sin Condición de la Facultad de Artes, así como su más reciente libro, Fotografía e Imagen de la Violencia Política en Colombia, con sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es coordinador de la especialización en fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Bienvenidos, bienvenido Eliumen. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar de una vez al grano con esta exposición. Debo empezar diciendo que lógicamente uno hace apuestas, corre riesgos, ¿no? El ejercicio aquí tiene algo que espero puedan ustedes asociar directamente, porque se trata de una doble lectura. Por un lado, los textos de Gabo, algunos que se eligieron para hacer el desarrollo de esta exposición, y obviamente las fotografías de Leo Matiz. La idea que se persigue aquí es intentar, por un lado, hacer una lectura de alguna selección e intentar conectarlo con la imagen fotográfica. Es difícil, porque de pronto a veces la conexión o la búsqueda de esas coincidencias puede ser feliz y a veces no tanto. De todas maneras, ese es el intento que voy a mostrarles en este momento. Empiezo con la relación, creo que es de conocimiento general, lo que significa la palabra aracataca. Vamos a ver si podemos hacer un buen sancocho hoy. ¿Sí? Voz Caribe, que significa agua, y Cataca, el río, agua del río. Nombre que también se usa para llamar a la comunidad que vive en la orilla del río Cataca. Aracataca viene de la época de la colonia, luego los españoles llamaron al pueblo Santísima Trinidad de Aracataca y posteriormente pasó a llamarse solo Aracataca. Me llama la atención esa palabra porque uno conoce muy pocas palabras con la presencia de tantas vocales A abiertas y tiene una sonoridad muy especial, ¿no? Parece una gitanjáfora, ¿no? Aracataca, es que es como, hace un énfasis, incluso parece más fuerte que Macondo, pero vaya, yo creería que aquí podemos iniciar hablando de que el pueblo en sí tiene esa relación con el nombre. Los dos, Leo como Gabo, nacieron allí, hay años de diferencia, y compartieron, diría yo, como las mismas circunstancias y el mismo contexto de su infancia y adolescencia, ¿no? O parte de su adolescencia, dado que Gabo estuvo con sus abuelos hasta los 9 años.
de allí que su agradecimiento más grande se lo da a su abuela, quien le metió todas esas mariposas amarillas en la cabeza, ¿cierto? Entonces, esa es la especulación. Vamos a ver qué pasa. Espero me disculpen si de pronto las coincidencias no son tan felices, pero este es el intento. Vamos a tratar de develar cómo opera la subjetividad de estos dos hombres que de alguna forma compartieron muchos espacios, mucho tiempo juntos, vivieron juntos, ¿no? En Venezuela, creo que unos 3 o 4 años, o sea, amiguísimos de Plinio Apuleyo, bueno, Álvaro Mutis y Leo Matiz con Gabo. Leo Matiz, por su parte, es un testigo del paso del tiempo que coincide con Gabo con algunos años de diferencia en Aracataca. El contexto le dio el control de los signos que manejan tanto en la literatura como en la fotografía. A ambos les importaba la violencia y no tanto la violencia en relación a sus muertos, sino a aquellos que quedan vivos, que terminan sudando frío en sus escondites, esperando el momento en que podría llegar la muerte. Otro contexto compartido es el río. El río Magdalena, Aracataca significa río claro, y ellos siempre tuvieron al frente el río. Metáfora de los viajes, vía de llegada a otros lugares que definen el viaje como un acto existencial más no físico. En esa magia de lo real aparece también el circo, los gitanos, los vendedores, la magia, la prestidigitación, los miedos, o cuando los mitos se hacen reales, generando fantasmas que hicieron desde sus infancias fuente de riqueza de innumerables imaginarios. Son muchos los imaginarios. El circo es uno de ellos. Acá, en estas dos fotografías, una de 1942 en México y otra de 1960 en Colombia. Voy también a señalar elementos formales. Estas dos fotografías, ubicadas en diferentes momentos, realizadas en diferentes momentos, nos muestra esta soledad del payaso, pero fíjense bien, ese gusto por el alto contraste, ese gusto por la luz que se vincula al calor de la costa, ese gusto por las líneas que arman y rearman y estructuran la composición, un control de la imagen total de la composición. Leo Matiz era un fanático de los altos contrastes, pero la presencia de todos estos elementos lineales está presente en casi toda su obra. Supongo que por su naturaleza de dibujante y pintor es algo que lo marcó permanentemente. Miren lo que ha quedado en nuestro paraguas de payaso de circo, dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas, ahora solo sirve para contar las estrellas. Aquí es donde empieza el ejercicio, ¿no? Dejo una frase, la selecciono y probablemente vinculo la estructura a las fotografías. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Un paraguas, la estructura radial de un paraguas se puede asociar perfectamente a la carpa de un circo. Se puede asociar toda esa estructura de varillas y todos los movimientos generados acá que aparecen perfectamente ubicados. Miren, este elemento acá, si no estuviera, haría esta zona de esta fotografía aburrida, compositivamente hablando, pero no está acá, entonces le da una dinámica muy especial. ¿Coincidencias? Muchas. Creo que Gabo habló del circo muchas veces, ¿cierto? Y Leo Matiz lo referenció en sus fotografías también muchas veces. Son pasionales, muy pasionales. Aquí quiero hacer un apunte, ya me voy un poquito, sigo pensando en las fotografías y sigo pensando en cómo se vincula esa energía, esa fuerza, producto del sancocho seguro, sí, también porque eran comelones, ¿no? Este pasaje de 100 años de soledad me sirve para hablar de cómo, bueno, no solo en muchísimos, Gabo hablaba de esta forma y dejaba ver
esa pasión por las relaciones amorosas, por la mujer, por sus encuentros, hasta por el incesto. Así que alquilaron una casita frente al cementerio y se instalaron en ellas sin más muebles que la hamaca de José Arcadio. La noche de bodas a Rebeca le mordió el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormeció la lengua, pero eso no impidió que pasaran una de miel escandalosa. Los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio, hasta 8 veces en una noche y hasta 3 veces en la siesta, y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos. ¡Qué forma de narrar un encuentro! Pero no, Leo Matiz era muy pasional también, miren esto. Yo diría que en cierta forma es lo mismo. ¿Encuentran un poquito la relación? ¿Sí? De esta fotografía se ha dicho mucho. Tolimense, esa mirada al fotógrafo. No conseguí la otra completa, que es esta misma mujer con el tallo, mordiendo el tallo de flor, y es de una belleza, tal vez pijao. Diría que la subjetiva del fotógrafo deja ver ese gusto por esa belleza, también con esa pasión. Pienso yo que de alguna manera lo puedo vincular a lo anterior. Al punto en que Laura Restrepo, ¿recuerdan? Escribió un texto que escribió para el texto Macondo, visto por Leo Matiz, que fue donde saqué esta cita, articulado La belleza imposible, refiriéndose a esta imagen de cómo una mujer imaginada ya había sido fotografiada por Leo Matiz, tan pasional como Gabo. En este artículo dice: ¿quién podía ser ella, la muchacha de la foto? ¿Y dónde su belleza imposible? Ni un nombre, ni un lugar, fecha, dedicatoria o aclaración, nada. Yo la observaba a ella minuciosamente, dice Laura Restrepo. Claro, la nariz, esos labios gruesos, carnosos, que afianzan ese erotismo de la imagen. Se descubren las fotografías de Leo Matiz a las mujeres. Por un lado el respeto, pero también su gusto por ellas. Dice Laura Restrepo que la muchacha podía ser tolimense, su piel canela, su mata de pelo largo, recio y negro, y sus rasgos indígenas finos y suavizados casi orientales. Luego estaba la blusa abierta como al desgaire sobre el escote. Y otro detalle, aunque metafórico, acercando la lupa se percibían cicatrices leves que el acné había dejado en su piel, única mácula que desdecía de su belleza absoluta y le daba más bien aires de Venus de bajos fondos. Es el personaje principal de la novela de Laura Restrepo titulada La novia oscura. Increíblemente ella estaba escribiendo algo distinto, pero cuando vio la fotografía le emocionó tanto hacerle esa lectura que decidió asumirla como su personaje principal. Lógicamente es ficción, pero la ficción lleva esa energía. Oye, qué curioso que de alguna manera una mirada, obviamente subjetiva, de parte de Leo Matiz, se pueda articular y se pueda volver otra cosa desde el punto de vista de la imaginación o los imaginarios, ¿no? Seguimos con la pasión. Por aquí empiezo como para ir ubicando. Por su parte, Leo Matiz recuerda a su hija Alejandra. Al final tengo las referencias esto fue de una entrevista de una conferencia que se hizo en México. Dice que él nació encima de un caballo, era algo que comentaba Leo Matiz en algunas ocasiones, puesto que la madre, cuando le vinieron los dolores de parto, apenas tenía 13 años y en Aracataca no había luz eléctrica ni automóviles, nada. Por lo que tuvieron que montarla en una yegua y llevarla donde la partera. Viaje que por su fuerte movimiento sobre el animal, Leo nació. Algo que quedó en su memoria, por lo que después, a sus 3 años, preguntó a su mamá que no entendía si su madre era el caballo o ella. Vaya, qué realismo mágico puro, ¿no? A lo cual la madre le preguntó, ¿quién le contó aquello? A lo que él contestó, nadie. Alejandra, su hija, recuerda la anécdota que le conecta con el realismo mágico o con el surrealismo mexicano, porque igualmente su presencia en México fue también determinante, ¿no?
y que Leo Matiz conecta como evidencia de una mirada que coincide con la de Gabo, la de llevar la imagen más allá de lo real. Creo que, tengo entendido, a propósito por Amparo Caicedo, no sé si está por aquí ella, la esposa de Leo Matiz, era un extraordinario conversador y obviamente en sus palabras seguramente tenía cualquier cantidad de asociaciones de este tipo, se burlaba de todo, se burlaba de sí mismo, etcétera. ¿Sí? Hay una cosa que también los marcó a los dos, voy a decirlo de modo general, tanto Leo Matiz como Gabo tuvieron, siendo costeños, teniendo ese contexto, se vinieron al interior del país. Eso les dio durísimo a los dos. El frío, el carácter de la gente, pues lógicamente en Bogotá, Gabo estuvo en Zipaquirá y eso los exacerbó a los dos en su mirada, tanto para hacer literatura como para hacer fotografía. Y todas esas historias de cómo llegó a la fotografía Leo Matiz aquí en los periódicos, ¿no? Que como que fue obligado, ¿no? Usted es dibujante, caricaturista de periódico, coja una cámara. Ya no quiero más fotos, le decían, traiga las fotos. Claro, todo este contexto de la costa, de los ríos, de esa libertad, de andar a pie descalzo, de leer por aquí, del aire, fueron determinantes. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma, al estar como con esa distancia, pues lógicamente todo eso se venía a su cabeza de una manera mucho más lúcida, ¿cierto? Recordemos que Leo Matiz fue un trotamundos y que Gabo varios de sus libros, entre ellos 100 años de soledad, no los escribió estando en Colombia, ¿no? 100 años de soledad fue escrito como 7, 8 meses, estaba en París, ¿sí? Tenía apenas para comer y no más, pero estaba lejos, esa distancia como que alimentó bastante sus cosas. Ese viaje por el río fue claro. Dice, esto es de una entrevista de Darío Arismendi del programa Cara a Cara, que estuve revisando para esto, y hay unas cosas que rescaté que me parecen importantes para seguir haciendo ese vínculo entre el signo literario y el signo lingüístico versus el signo icónico, el de las fotografías de Leo Matiz. ¿Por qué además lo recorrió hacia Bogotá cerca de 20 veces? Habla sobre el río Magdalena, dice Leo, yo viajé por el río más de 20 veces, los viajes más bellos de mi vida, he hecho viajes transatlánticos y viajes a otros sitios. ¿Pero por qué le gustaba tanto el Magdalena? Por la naturaleza, el paisaje, ver los caimanes, yo vivía al río porque yo viví cerca del río, yo nací en los ríos y sigo queriendo los ríos. Creo que todo tiene que ver con el agua. Recordemos en 100 años de soledad, todo eso que tiene que ver con la lluvia, con el hielo, ¿sí? Y lógicamente hay que llegar a esto, ¿no? La imagen icónica de Leo Matiz de 1939 fue de las primeras que hizo y creo que no volvió a lograrla, ¿cierto? La red y la pesca son elementos que aparecen de modo recurrente en las fotografías. Probablemente con una connotación evidentemente religiosa, si se quiere. La simbología está puesta allí. Los ríos, las formas, las estructuras compositivas, pero siempre con presencia del agua. Todas estas triangulaciones son objeto de estudio del fotógrafo. Nunca un fotógrafo hace una sola foto y dice la primera es la mejor, la primera es la última, ¿no? Esto pasa por un ojo muy delicado y creo que a partir de esto nos podemos dar cuenta de ello. La atmósfera en esta, una línea de horizonte a 1/3 y cómo hay una triangulación insinuada por los árboles y la sombra que genera aquí la barca de este árbol del fondo que se equilibra con la izquierda. Pues son observaciones formales que vienen al punto, porque eso muestra el rigor del fotógrafo. Dice Mario Vargas Llosa en la edición conmemorativa de 100 años de soledad, que José Arcadio Buendía lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV.
cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Y poco más tarde, con el hallazgo de un enorme galeón español cuya estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo, a las costumbres de los pájaros. Un mundo en suma, periclitado, sepultado por el tiempo y devorado por la exuberante naturaleza. Los imaginarios, los galeones, son parte de ese viaje. Recordemos, El amor en los tiempos del cólera, creo que hay unas escenas maravillosas narradas por Gabo sobre un ferry, ¿cierto? Que es la historia de sus padres, del amor de sus padres. El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo. Claro, la proximidad, el barco, el galeón, la nostalgia. Vamos poco a poco desarrollando la idea que traigo para expresarles. Cada vez que podamos entrar en conexión entre ese signo literario con ese signo lingüístico con ese signo icónico de Matisse, tratamos de vislumbrar o acercarnos a cómo opera su subjetividad, es decir, qué hay de común en el inconsciente de los dos que nos está definiendo a nosotros, ¿cierto? Eso es muy importante. Sus viajes por los ríos y por toda Centroamérica determinaron cambios grandes de su mirada. Tomaba mucho tiempo, demoraba mucho porque él decía que por falta de finanzas, por el deseo de conocer, por la forma que fui quedando en cada país, por su forma de experimentarlo, conocerlo, vivirlo, gozarlo, amarlo, y ahí empezaron sus aventuras. Todo eso, ese recorrer el mundo, cuando se dice este fotógrafo tiene mundo, diría más bien este fotógrafo ha visto mucho. No, más que un caminante es un viandante, alguien que camina viendo. Caminante no, viandante mejor para el fotógrafo. Todo el tiempo está enmarcando todas las cosas que ve que le interesa puntualizar, ¿cierto? Pero viene el surrealismo, digo yo, pues a la conexión con Buñuel, la conexión con México, ¿sí? Lugar en donde todas las cosas llegaron los españoles que consideraban que los suramericanos eran inferiores, y se encuentra a ese drama tan curioso y tan singular de lo surrealista, que para nosotros es el realismo mágico. Bueno, también está lo real maravilloso de Carpentier, pero es esa duda en que de alguna manera se subvierte la realidad, se subvierte lo real. Estas dos fotografías me llaman la atención. Esta fotografía de la izquierda, ¿la han visto? ¿Sí la conocían? El Ancla, Santa Marta, Colombia. Observándolo aquí con mi amigo Gustavo Arteaga, que está aquí presente, analizábamos la fotografía y veíamos cómo claramente se muestra el montaje. Son dos negativos. Una foto es el ancla y otra foto es el barco que está acá. En este punto se alcanza a ver que la doble exposición genera transparencia y que de alguna forma hay una levedad acá, aquí no se alcanza a notar en la proyección, que muy seguramente es el frotar del dedo para generar una luz. Todo esto se hace en el proceso de laboratorio químico. Pero no sé si es un descubrimiento de parte nuestra, no creería tampoco. No sé si quien ve la fotografía de alguna manera intuye que es una manipulación de la imagen en una doble exposición, doble negativo. Pero el resultado, pues obviamente una imagen surreal, real, maravillosa.
Esta es hecha en 1952 en Santa Marta y la de la derecha se echa en Barranquilla en 1950. Este se llama Piano Volando, ¿cierto? E igual, por aquí mi amiga Erika me estaba comentando, es una piñata, mira, es una piñata, a juzgar por las bombas, al juzgar por la forma y sobre todo los flecos y muy seguramente ese jueguito de que se jalona y que, uy, se fue la, y que lógicamente saca todas las sorpresas. Pues cualquier situación es susceptible de ser aprovechada fotográficamente y si tiene estos elementos, pues con más razón. Sigamos. Río de aguas diáfanas que se precipitan por un lecho de piedras polidas blancas y enorme como huevos prehistóricos. Famosa esa frase, ¿no? Esas piedras prehistóricas fueron pulverizadas por las enloquecidas almádenas que José Arcadio II se empeñó en hacer para despejar el cauce y hacer posible la navegación. Es interesante cómo todos esos elementos que aparecen como elementos naturales son llevados a otro nivel, un espacio mental distinto, un espacio creativo distinto, un espacio imaginario distinto. Y para esto quise colocar esa fotografía, para que entendamos de pronto un juego de lo que yo veo, lo que parece, lo que está oculto, lo que me sorprende. Esa fotografía siempre me llamó la atención porque este tronco en primer plano se me ha asemejado siempre, no sé, a las patas de algún animal prehistórico o algo así. Sin embargo, yo vi solamente el positivo de la imagen. Estoy hablando de lo que se ve por fuera. ¿Sí ven las patas? ¿Sí? Como que faltaría la mitad del cuerpo, ¿no? Pero vuelve y juega. Mi amigo Gustavo, otra vez. ¿Sí ven lo que pasa en negativo acá? Yo no lo había visto, lo vi hace poco. Aquí hay un árabe, mírenlo. ¿Sí ven la quijada? La nariz, el turbante, ¿sí lo ven? ¿Sí ven la capa? ¿Sí ven los pies? O sea, yo no sé si, seguramente Leo Matiz no dejaba nada por ahí al descuido y no lo había visto. Ese juego de que me muestra y de pronto el fotógrafo es capaz de hacer ver lo que no ve, lo que no se ve, pero hay algo invisible. Oye, pero además qué curioso, ¿no? Un árabe. No sé, una coincidencia loca a mi parecer, dado que todos sabemos que la influencia árabe en la costa es muy fuerte, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo en la zona de Córdoba. Sí, de ahí viene, y la influencia española, la gitana, estos nómadas que andaban por allí leyendo las cartas y el futuro de las personas en las palmas de sus manos. Entonces, cuando uno habla de lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos, pues esa asociación de imagen de la estructura literaria de Gabo también se da en Leo. ¿De qué manera? En fin, ahí está, ni maneras. Dice Arismendi, ¿cómo crees que se le va a recordar, maestro? Bueno, los recuerdos son tan relativos que puedo yo pensar, si yo estoy muerto, que se me recuerde, pero ¿para qué? ¿Le servirá a mis nietos, a mis bisnietas, un viejo loco que hacía fotos que tal vez eran buenas? ¿Quién sabe? Ese tipo de afirmaciones son muy recurrentes en él. Siempre habla, primero considero que hay belleza y veo la belleza en todas esas partes, en la gran belleza en la dignidad del hombre, cuando se le pregunta acerca de cómo fotografía el pueblo, cómo es esa relación con las miserias de ese pueblo, y él dice no, el hombre digno es digno dentro de su pobreza, tiene dignidad, yo amo y comprendo el dolor, por eso es que tal vez me dejan acercar a ellos y no me rechazan, hay una manera diplomática de tratarlos, efectivamente. El común, las personas comunes, las personas dentro de una categoría de pobreza. Leo Matiz era muy respetuoso finalmente, es decir, de alguna forma todas sus fotografías de campesinos, de personas trabajando, las hacía dignificándolas. No hay nada, o no he visto por lo menos ninguna fotografía con una mala intención, una falta de respeto a sus fotografiados o más cercanamente a lo que llamaríamos hoy morbomiseria o algo así, nunca se aprovechó de eso.
cosa que es muy presente en todo su trabajo. Por esto le pregunta, usted es una especie de sociólogo en ese punto, sí, poeta de América Latina, ¿usted también lo percibe así? ¿Esa es su intención? Bueno, yo quería hacer arte en realidad, sentí que arte hay en muchas cosas, las manos que trabajan están produciendo, pero tienen arte, tienen una forma agradable, la plasticidad, las nubes, la composición, la arquitectura, todo es complemento a la luz, gobernar la luz, aprovechar la luz, es decir, uno no puede gobernar el sol, pero si hay un momento en que ya ese sol es de uno y a mí me pertenece y lo aprovecho. Esta frase fue lo que me conectó con Leo Matiz hace años. Dije, vaya, si una persona es capaz de hablar así, con una mirada tan estructurada, con una ética estructurada, porque lo reflejan lo que decía, pero también en las fotografías que hizo. Y lógicamente las fotos de las manos que trabajan, las texturas de la tierra, de la piel, de la acción, de esas manos gruesas del campesino. Esto no da lugar a ninguna duda. Creo que su mirada se puntualiza en este tipo de personas. Y la luz, uno no puede gobernar la luz, pero hay que aprovecharla. Estas dos fotografías realizadas en México, la luz. Luz y más luz, se tituló el evento en la biblioteca. Fanático de los altos contrastes. No recuerdo si la tengo acá. El texto es una referencia que él hace a lo que sintió cuando, digámoslo así, lo echaron de México. La luz en México es distinta a la luz en Bogotá o en Colombia, por razones geográficas. Sabemos, la zona tórrida, tenemos aquí nuestro sol siempre en el cenit. En México no es así. Diría que la luz de mediodía ya, digamos, la luz que le interesa, la luz que le genera alto contraste, no es la de mediodía. Eso lo extrañó mucho. Hacer fotografías en Colombia se dificulta por tanta radiación. Aquí hay mucho color, mucha luz y siempre lo tenemos arriba nuestro y hay una mayor difracción. Las fotografías hechas en el norte, entre comillas, código del planeta, tienden a ser más contrastadas. La luz de mediodía es como puede ser la luz de 4 o 5 de la tarde nuestra. Entonces, al tener el sol lateral, tenemos un foco de luz que me permite redondear más, sustentar más las formas. Decía en algún texto Leo Matiz, extraño México, pero lo que más extraño es la luz. La sensibilidad es muy alta en un fotógrafo, es tan alta que él ya no necesita fotómetro, él ya sabe, esto es F tal, con tal velocidad, tal diafragma y ya. Su experiencia y sus sensaciones se equilibran. Incluso se equilibran aún cuando perdió un ojo. Porque aunque no lo tenía al final de su vida, por un accidente por ahí le robaron una cámara y perdió un ojo, le quitaron un ojo, él intuía las fotografías. Sus últimas producciones las hizo acompañado solo intuyéndolas. Seguramente otro hacía clic, pero él intuía las fotografías con mucha claridad. En cada fotografía hay una cosa nueva, cada fotografía tiene una nueva experiencia y cada fotografía tiene un nuevo valor, un nuevo estímulo. Y no la estimulo yo, me estimula a mí. Qué dinámica, esta foto siempre me ha encantado. Las dinámicas de estos sombreros, ¿cierto? Uno puede leer la fotografía en asociación, puede entender una estructura radial, centrípeta o centrífuga, como quieran, además de estos sombreros que están en proceso de fabricación. Muy seguramente parte de ese exaltar la mano y exaltar el trabajo del colombiano, sobre todo ese trabajo manual artesanal, que es donde se siente más a Colombia. Blanco y negro. ¿Por qué te gusta tanto?, le preguntan. Porque el blanco y negro tiene color,
Todos los grises son colores, es decir, yo casi estoy seguro que uno sueña en blanco y negro o los recuerdos son así. Fíjese, usted memoriza alguna historia de la vida trasladándose años atrás y usted no está registrando colores, está registrando imágenes posiblemente en blanco y negro. Yo no veo color nunca, veo la verdad de todo, pero la imagen es en grises. Estas dos imágenes las vinculé al mismo comentario, dado que son un poco bajas de grises. Parece que la plata del papel se exacerbó, tienen un leve toque, como llamamos en fotografía, solarizado. La solarización fue la técnica reina de los surrealistas en Francia. Porque al parecer la solarización, ¿sí? Man Ray, era lo que para ellos se aproximaba más a la imagen del sueño. ¿Sí? Una imagen solarizada de ustedes es seguramente algo que se puede aproximar a cómo otros lo sueñan a ustedes. ¿Cierto? El blanco y negro, el gris, y el gris tiene color. Eso es algo bien importante, dado que el gris nos acerca más a entenderlo y apoyarlo con nuestra imaginación. Cuando perdió el ojo, dice, perdí mi ojo fotográfico porque el otro ojo tenía su problemita, su mosquita, su cosita por ahí. Era inclusive el ojo que yo me tapaba para enfocar y para todo. Ahora prácticamente hoy siento la fotografía por intuición, sé dónde hay una foto. Ando sin cámara, me han regalado cámaras y tengo que volver a usarlas. Se me olvidó manejar las cámaras, se me dificulta, hay visión con dificultad, tengo que hacer lupas. Mi gran problema ahora es comprar lupas, dice Gabo en algún pasaje de 100 años de soledad. Del coronel no tiene que le escriba. No miren más ese animal, dijo el coronel. Los gallos se gastan de tanto mirarlos. Vaya, la mirada se gasta, el ojo se gasta, pero la fotografía sigue allí. José Arcadio Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. Máquina de la memoria, los gitanos. La relación con los gitanos es importante en ambos. Gabo lo referencia en muchos de sus pasajes, Leo Matiz también en muchas de sus fotografías. Hay otra coincidencia allí. La mujer lo examinó, pensó que no, el coronel no parecía un papagayo, era un hombre árido, de huesos sólidos, articulados a tuerca y tornillo, pero por la vitalidad de sus ojos, no parecía conservado en formol, dice Gabo en el coronel. Y de pronto me encuentro con esa foto de Leo Matiz. ¿Cómo es? Huesos sólidos, articulados a tuerca y tornillo. Wow. Tiene un toque hasta religioso por la imagen del personaje. Miren la luz que llega de arriba y define perfectamente las formas. Creería que uno finalmente, al leer cada fotografía, lo que está viendo no es la foto, lo que está viendo es a Leo. Hay que ser muy cuidadoso. En el sentido en que yo ya estuve un par de veces arriba en la exposición, creo que voy a ir más. Cada vez que uno llega a la misma foto, como que encuentra otras cosas. A veces pasa que de acuerdo al estado de ánimo con el que llegue, leo la foto. Y si me cambia mi estado de ánimo, cambia la foto. Cambia lo que me proyecta. Lo mejor será que los europeos se vengan para acá y que nosotros nos vayamos para Europa. Así sabrá todo el mundo lo que pasa en su respectivo país. Para los europeos, América del Sur es un hombre de bigotes con una guitarra y un revólver, dijo el médico, riendo sobre el periódico. No entienden el problema. Pues sí, con estas dos fotos mexicanas. A propósito, no estoy intentando de ninguna forma ilustrar el texto de Gabo, sea de donde venga, ni ilustrar las palabras de Leo. Estoy hablando de que hay coincidencias que están muy probablemente en el inconsciente de los dos, en el inconsciente de Leo, en el inconsciente de Gabo, y obviamente vengo aquí a tratar de esculcar en el inconsciente de cada uno de ustedes, porque somos colombianos. Y estoy hablando de colombiano a colombiano. Sabemos que es un sancocho, pero otras personas fuera de fuera no lo saben. Me acordé, estuve mirando una edición de 100 años de soledad, la que venden para los españoles en España.
y está llena de citas a pie de página. No me imagino la cantidad de citas a pie de página de todas las ediciones traducidas a otras lenguas de 100 años de soledad. Ahí dice, cabulla, material sacado de una fibra, o sea, es increíble. Un día pensé que iba a encontrarle la palabra cipote mondá por ahí, pero no está, no crean. Sí, o sea, es curioso, ¿por qué? Porque el contexto lo da, ¿no? Sancocho, trifásico. Bueno, hay otras formas de sancocho, si vamos a hablar del sancocho, esa olla en donde uno mete todo, y aquí también se está metiendo todo, ¿no? Hay versiones de sancocho en Colombia, ¿no? El ajiaco aquí en Bogotá, o el cocido boyacense, o la bandeja paisa. Muchas cosas, ¿eh? Somos sobrecargados, somos barroco, ¿no? Para utilizar un término foráneo nuestro, ese barroco que tipifica a los latinoamericanos. Resuenan algunas voces ya hispanizadas que proceden del arhuaco, el náhuatl, el quechua y de otros dialectos caribes que, amalgamadas con las viejas palabras castellanas, enriquece el español universal. Vaya la mirada al indígena, qué respeto, qué dignidad, qué respeto por la belleza. ¿Sí? Este indígena peruano, esta indígena ecuatoriana, hay un respeto, una sutileza digna y no tiene el menor atisbo malintencionado, nada, es algo que está ahí. Es la mirada de Leo. Una multitud exaltada se precipitó por las graderías hacia la pista. El coronel observó la confusión de rostros cálidos, ansiosos, terriblemente vivos. Era gente nueva. Toda la gente nueva del pueblo revivió como un presagio, un instante borrado en el horizonte de su memoria. Los abstractos de Leo. Toda imagen abstracta puede aludir a una idea abstracta también. Más abstracto que, no las tengo acá, más abstractas que las fotografías de los fuegos artificiales, son abstractas, casi que se definen por su referencia. Fue tomada en París, en la celebración de la desocupación alemana, pero esa abstracción es clave también e interesa mucho. En ella palpitan experiencias universales de humanidad. Macondo es un lugar que contiene todos los lugares. Polígono, sí. Un espacio dentro del espacio que produce otro espacio y así hasta el infinito. Macondo es un lugar que contiene todos los lugares. De pronto puede haber una coincidencia acá. No sé si tan feliz, pero ahí vamos. De este doble movimiento envolvente va surgiendo la totalidad, esa realidad que, como su modelo, consta de una cara real objetiva, lo histórico, lo social y lo subjetivo, lo real e imaginario. Lo histórico, lo social, lo real, lo imaginario, lo ideal, lo real versus lo ideal, aunque los términos de esta relación en la realidad ficticia invierten en la realidad real. Claro, el Quijote. Podríamos hablar de esa idea con el Quijote mexicano. Oye, sí, ese Quijote, esa forma, ese color, puedo hablar en color en blanco y negro, la angulación, esa luz sobre su cabeza. Aquí hay una luz, ¿sí? Por acá. Esto se puede trabajar, o sea, con pequeñas trampas y pequeñas viñetas en blanco y negro. Hemos descubierto que efectivamente había unas mañitas adicionales que de alguna forma le daban un énfasis mayor a lo que él quería provocar con una fotografía. Lo milagroso, lo religioso. Si no estoy mal, a Leo Matí le sugirieron irse de sacerdote, pero no, el hombre era muy irreverente. Prefirió dibujar a los curas y quitarle la sotana y eso escandalizó, creo que lo echaron. Una serie de personajes y de hechos imaginarios se distinguen de los mágicos porque su naturaleza extraordinaria se asocia a una fe religiosa. Presupone un más allá, denota la existencia de Dios. No es de ningún modo el caso de la magia. La mayoría de los personajes y hechos milagrosos se vinculan al culto, la simbología o el folclore cristianos. Francisco el hombre llamado así porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación, comenta Mario Vargas Llosa sobre la novela. El tema religioso también es muy recurrente y siempre mostrando
en buena medida ese sincretismo entre las creencias indígenas y lógicamente la religión cristiana traída de Occidente. Se sienten eso, sobre todo obviamente las fotografías realizadas en México, donde hay una mayor asociación, una mayor claridad frente a esos temas. En la muerte no solo se envejece, también se puede morir por la proximidad de la otra muerte que existía dentro de la muerte. Los Judas, que se construyen en las Semanas Santas en México, y el Día de los Muertos en noviembre. Son referencias que siempre están presentes. La referencia a la religión es muy importante. Los Cristos resucitados, la cultura y ese sincretismo religioso, como se muestra en esta foto de la derecha, Perú, o en la foto de la izquierda que aparece este hombre, este indígena maya en una actitud de sacrificio. Mientras tanto, Melquíades terminó de plasmar en sus placas todo lo que era plasmable en Macondo y abandonó el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de José Arcadio Buendía, quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba científica de la existencia de Dios. Me llamó mucho la atención esto, porque estamos hablando de la fotografía como prueba de la existencia de Dios. Mediante un complicado proceso de exposiciones superpuestas tomadas de distintos lugares de la casa, estaba seguro de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de Dios, si existía, o poner término de una vez por todas a la suposición de su existencia. La fotografía, ver para creer, la imagen de Dios, palabra de Dios. La asociación religiosa es directa, no hay duda. Y los peces y la pesca lo reafirman. Claro, el pez y la pesca, tal vez el símbolo más claro de religiosidad. Antes de venir para acá precisamente, busqué como último detalle, quisiera incorporarlo, la definición en un diccionario de símbolos, que obviamente lo simbólico parte generalmente de la acepción religiosa y después otras acepciones, y me encuentro con esta frase: el pez a pescar es el hombre a convertir. El pescador de hombres, apelativo dado a San Pedro en el Evangelio, designa aquel que salvará a los hombres de la perdición, el apóstol del Salvador, el convertidor. Vaya, qué interesante. La pesca, el mar, el agua. Fíjense bien que todo es parte de una sola unidad. Esa realidad que de una u otra manera lo define. Los sucesos fantásticos son una buena parte de la materia del libro. Los que hieren más vivamente al lector por su plasticidad, su libertad y su carácter risueño. He aquí los principales: niños que nacen con una cola de cerdo, agua que hierve sin fuego y objetos domésticos que se mueven solos, huesos humanos que croquean como gallinas. Si se dan cuenta, esta fotografía de Estados Unidos de 1949 puede corresponder a el agua que hierve sin fuego. ¿Dónde? ¿Qué efecto? Pero en serio, es agua que hierve sin fuego. Créanme, yo me comí el cuento. ¿Sí? Y a la derecha, este niño, en 1965, lustrabotas que se ve reflejado con una máscara, y hay un diálogo interesante de estos juegos de luz y sombra. De alguna manera estamos hablando de la misma búsqueda desde la imagen. A la deriva, en la resaca de un mundo acabado. García Márquez explicará más tarde a Plinio Apuleyo que Macondo, más que un lugar en el mundo, es un estado de ánimo, sin duda el de la nostalgia. Una iglesia en ruinas, en donde siguen presentes los elementos lineales. En varias ocasiones Leo Matiz dijo: yo espero. Él es de los que espera que la luz esté en el punto que necesita. O va y vuelve, como pasaba con Henri Cartier-Bresson. Primero iba, visitaba el lugar y volvía al lugar, porque sabía lo que quería.
Ya como que su foto estaba previsualizada, necesitaba el momento en que la luz se colocara en el punto exacto. La repetición. Úrsula descubrió que cada miembro de la familia repetía todos los días sin darse cuenta los mismos recorridos, los mismos actos y que casi repetía las mismas palabras a la misma hora. La repetición. Venezuela. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la influencia de ese arte venezolano abstracto, cinético, Cruz Díez, Jesús Soto. Estas dos fotografías se contraponen, ¿no? La de la izquierda, fíjense bien ese juego de entrantes y salientes. Lo que está al fondo son esos orificios oscuros. A la derecha lo que está al fondo es la luz. ¿Ve ese juego de ir y venir interesante? Muy de la lectura del fotógrafo, ¿cierto? La repetición. Estas imágenes abstractas son bien interesantes. Esos juegos en donde la luz adquiere un movimiento muy singular que se ve muy bien representado. Alguna vez el narrador, pese a su reserva, se permite ofrecernos una gota de mundología, pero normalmente su principal aportación es la mirada y su propósito el ejercicio de la narración y al propio tiempo el de la metáfora. Narración, metáfora, forma geométrica, un ojo al fondo, es un contrapicado, unas estructuras extrañas, mexicanas. Interesante la dinámica. El río era una lámina de acero, un hombre dormía en el puerto sobre 4 tambores de petróleo, el rostro protegido del sol por un sombrero. El coronel se dirigió a su casa con la certidumbre de ser la única casa móvil en el pueblo, lámina de acero. El petróleo también está presente en los dos. Claro que hay que decir que Leo Matiz fue contratado por petroleras para hacer fotografías, ¿no? Eso también fue como la oportunidad, como él decía, a veces me mandan a trabajar, me pagan, pero finalmente yo también saco tiempo para hacer mis propias imágenes. A la par que trabaja para la petrolera, hace sus propias fotografías para su colección. Política. Este párrafo es un poquito largo, pero me interesa mucho leerlo porque 100 años de soledad fue escrito más o menos en 1968 en París, más o menos. Este párrafo puede de alguna manera sintetizar todo lo que puede haber pasado en Colombia en tantos gobiernos desde entonces hasta ahora. Me interesa leerlo, es el más largo tal vez que tengo en la presentación, pero me parece muy importante. Dice, poco después empezaron a recibirse noticias contradictorias de la guerra, mientras el propio gobierno admitía los progresos de la rebelión. Los oficiales de Macondo tenían informes confidenciales de la inminencia de una paz negociada. Los dirigentes del partido habían establecido contactos con jefes rebeldes del interior y estaban en vísperas de concertar el armisticio a cambio de los 3 ministerios para los liberales. Una representación minoritaria en el Parlamento y la amnistía general, pero los rebeldes que depusieran las armas. El emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano Buendía, que estaba en desacuerdo con los términos del armisticio. La orden se cumplió dentro de las más estrictas reservas. Una semana antes de que se anunciara el acuerdo y en medio de una tormenta de rumores contradictorios, el coronel Aureliano Buendía y 10 oficiales de confianza, entre ellos el coronel Roque Carnicero, llegaron sigilosamente a Macondo después de la medianoche, dispersaron la guarnición, enterraron las armas y destruyeron los archivos. Premonitorio. Es decir, sigue siendo algo totalmente vigente. Premonitorio. Las fotos de 2 fotografías de Leo Matiz, una del Bogotazo, recuerden que le pegaron un balazo. De todas maneras, están algunas presentes y estas de manifestaciones hechas en Caracas. O sea, esto deja ver que su forma de ver lo político también estaba allí inserta dentro de su manera particular de hacer su lenguaje. Dime. Porque estoy viendo en esta presentación que es
un tanto una lectura, tal vez un ejercicio literario, pero me parece un poco desprolijo la investigación sobre la obra de Matisse. ¿En qué sentido? Pues usted está haciendo, por ejemplo, quiero referirme a esta imagen en ¿A particular. cuál? ¿Ahí está? Sí. ¿El Bogotazo de 1948? Sí, porque estas fotografías en particular se sabe que Leo Matisse efectivamente sale, regresa en el 48 a Bogotá, es contratado para tomar las fotografías, él sabe que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, sale corriendo, toma las fotografías, lo hieren y pierde todas las fotografías. Lo Sí. repite en varias entrevistas y siempre se lamenta de haber perdido todo el material. No, pero sí quedaron algunas, muy No, poquitas. sin embargo, al parecer estas fotografías, pues porque lo hemos investigado ampliamente, no pertenecerían a Leo Matisse y fueron vendidas como de Leo Matisse. O sea que hay una mala información histórica, por decirlo así. Y creo que ahí me conecto con otra cosa que es importante con la conferencia que usted está dando, y es que me parece que hacer una lectura de las obras de Leo Matisse de la manera que lo está haciendo me parece un poco fortuita. Es decir, pues seguramente yo podría tomar las fotografías de cualquier fotógrafo y decir que esto es una lectura macondiana si yo digo que ahí veo pescados o que veo un árabe o que veo algo así, pero me parece que la obra de Matisse justamente ha pecado por hacer este tipo de lecturas y se ha dejado la imagen fotográfica para hacer un buen análisis y se ha concentrado en la figura de Leo Matisse. Es decir, tal vez sabemos cuántas esposas tuvo, cuántos viajes hizo, pero la investigación sobre las imágenes ha sido realmente escasa y creo que eso es lo que ha buscado esta exposición, hacer una investigación un poco más profunda, derrumbar el mito construido y empezar a conocer un verdadero fotógrafo desde su fotografía. Decir que ahí uno ve a un árabe, discúlpeme, pero pues yo también podría decir que ahí veo a la Virgen María y es totalmente válido. Claro. Y también me parece que las fotografías que usted está mostrando, pues muchas de ellas no están de acuerdo al momento histórico en el que fueron realizadas. Es decir, si bien el claroscuro es un elemento importante en la obra de Leo Matisse, va a estar influenciado, por ejemplo, no solo por el Caribe, sino por la obra de fotógrafos contemporáneos de los años 30, la manera de que se hacía el fotoreporterismo en los 40. Luis B. Ramos. Sí. Luis B. Ramos, sí, claro. y otro tanto de cosas. Y me parece que hemos caído, desafortunadamente, con la obra de Leo Matisse en lugares comunes como llevar todo lo colombiano a lo macondiano. Y pues no creo que esto sea así. Si usted revisa las publicaciones de Leo Matisse hasta 1980, se va a dar cuenta que él nunca referenció a Aracataca como lugar de nacimiento. Siempre hablaba de Barranquilla, en otros lugares de Santa Marta, en otros lugares de Rincón Guapo, que es donde… Pero solo después de 1981 se concentra en decir Aracataca. En los 90 se publica un libro que se llama El Macondo de Leo Matisse, pero Sí, ya… Sí. En el 2005, si no estoy… Aquí tengo… y siento que no podemos caer justo en esos lugares comunes, sino que nos tenemos que ir a analizar otras referencias, otros lugares y otros modos de componer esa historia de Leo Matisse. Correcto. Mira… Voy a agregar una cosa sí. para hablar los dos como Sí. una sola voz curatorial, porque es Sigrid Castañeda y yo soy Julián Petit, somos como los curadores de la exposición que seguramente han visto arriba, pero es una lástima, o sea, que muchas cosas, o sea, que esa conferencia se dé en el contexto de nuestra exposición, es decir, como hemos hecho como todo un trabajo para justamente desmitificar aspectos de Leo Matisse y muchos aspectos que hemos desmitificado tanto en la curaduría expuesta como en su catálogo, pues son repetidos en esa conferencia. Tal vez el ejemplo lo más contundente sería decir otra vez que Leo Matisse estuvo en París en agosto de 1944. Sí, no se sabe a ciencia cierta. Cuando no, pero claramente no es el caso, tanto Álvaro Medina como otros investigadores lo han comprobado históricamente. Es decir que, o sea, como toda esa relación que podría haber tenido Leo Matisse con Gabo y pues acercar como fotografías y texto, carece como de una verdadera confrontación histórica. Y es por eso justamente que
Nosotros hemos hecho esa exposición para como confrontar imágenes con hechos históricos, fuentes históricas, para que no se repita lo mismo. Y yo creo que es lo que quiso decir Sigrid. Sí, no, está muy bien. Sin embargo, yo ya estaba terminando. Lo que yo dije desde el comienzo es que obviamente tomamos un riesgo que tiene que ver con explorar las posibles coincidencias del inconsciente en ambos. Puede que muy tarde Leo Matiz haya referenciado a Aracataca, pero los dos son costeños, los dos compartieron los mismos espacios que lógicamente tuvieron que ver con sus percepciones, y esas percepciones se dan tanto en la literatura de Gabo como en las fotografías de Leo. Esa es básicamente la apuesta, entre comillas, que hago para esta charla, tomando riesgos, dado que son como los dejos, digámoslo así, de lo que muy probablemente, como ustedes dicen, falsamente se ha asumido la obra de Matiz. Hay muchos vacíos, digamos, históricos frente a todos los movimientos que hizo él sobre su instancia en México. Yo he encontrado hasta datos que me parecen muy imprecisos en entrevistas. Aquí están las referencias en entrevistas. Bueno, ya termino. Que incluso dicen que ellos estuvieron 40 años en Venezuela. Yo no creo que haya estado 40 años en Venezuela Leo Matiz, dado que estuvo más o menos 20 años en México, luego vino a Colombia, estuvo en el Magdalena Medio, y básicamente lo que yo quise hacer acá, hasta este momento que ya terminó mi exposición, es hablar de esos elementos que están en el inconsciente de los dos como creadores. Es muy factible, claro, y debo reconocerlo, que una cosa es, digamos, trabajar en términos del manejo de los datos con un rigor altísimo histórico, digamos, asumir las referencias de Leo Matiz casi que como un científico, a trabajar en función de lo que probablemente hay en el trasfondo de sus percepciones, de su inconsciente, ¿cierto? Y lo digo también como colombiano. De hecho, cuando pensé en la palabra sancocho, pensé en eso. Hay muchos elementos que no se pueden precisar, pero también hay muchos elementos que son lugar común y son legítimos para nosotros como colombianos. Seguramente desde el punto de vista histórico habrá muchas cosas que no pertenecen a la obra, habrá que referenciarlas, habrá que entenderlo, como la foto del Bogotazo, que seguramente tengo entendido que quedaron muy pocas, pero tampoco se puede comprobar científicamente en términos históricos. Esa fue la apuesta que yo hago en general. No, en efecto, no estamos hablando de comprobar científicamente las cosas, sino observar una cierta prudencia para no como vincular como elementos falsos que terminen como perjudicando la lectura que tenemos de la obra de Leo Matiz. Es esto, solamente. Y el hecho de que fue un fotógrafo del Bogotazo igual que Ignacio Gaetán o Sadi González, por ejemplo, para citar los más famosos, pues no es exactamente cierto. Hay que entender de dónde viene la creación de este mito, y dentro de la creación de este mito, la relación de Leo Matiz con el realismo mágico de García Márquez, pues es un elemento muy contundente. La observación, como decía Sigrid, de la aparición de este mito, de esa relación entre Macondo y Leo Matiz, pues es posterior al hecho que se otorgó a García Márquez el premio Nobel. Eso es muy interesante, darse cuenta que ni siquiera en la entrevista que referenciaste como con Darío Arizmendi, Leo Matiz no habla específicamente de esa relación de Aracataca y de García Márquez. Entonces, hay que ver también cómo se ha manejado la historiografía, y por eso es muy importante observar una cierta prudencia, pero seguramente fue la intención, y no fue la intención como nuestra decir que no es el caso, sino es recordar, porque esa conferencia se está dando en el marco de una curaduría en un proyecto expositivo, pues recordar los lineamientos de ese proyecto. No, muy bien, gracias, Julián. Por aquí hay una observación.
Buenas. Me parece muy importante desmistificar cosas y sobre todo que, por ejemplo, una exposición del Museo Nacional de Colombia del 2013 sea desmitificada en este momento en el 2018. ¿A qué me refiero? A que la misma información que se tiene desde instituciones nuevamente sea refrendada por otra institución. Claro, se están develando cosas y se está trayendo, pero la referencia es clara y viene, por ejemplo, de la exposición que se hizo en el Museo Nacional. Entonces, pues, hay cosas que es imposible saber que esa referencia que uno pensaba que era oficial, ahorita está entrando en dudas, entonces se lleva a otros caminos. Es más que todo como ese tipo de comentarios que hay muchos mitos que se están aquí, digamos, desmitificando, que ya venían desde la misma institución. Eso es nada. Leo Matiz, Mirando al Infinito. Lo siento. Leo Matiz, Mirando al Infinito, es de una exposición del Museo Nacional de Colombia donde está la referencia de los bogotazos. ¿Cuál es el punto? Pues se toma ese texto como pues, un texto de confianza, donde si se dice que hay una información, pues uno lo cree. Claro, uno no sabe que ese texto que estaba ahí… Ah, sí, no, tienes toda la razón. No, lo que yo estoy hablando de desmitificar cosas, sí. No, tienes toda la razón, que no se sabía, que por eso te digo que es importante este tipo de eventos precisamente para ir desmitificando. Sí, no. Entiendo, yo de todas maneras le aposté, para mí más allá de precisar datos de corte historiográfico o científico, como dije antes, le apunté a esos elementos que he tratado y creo haber señalado sobre lo que prevalece en el inconsciente de los dos y que definen los signos utilizados dentro del campo literario. Pues obviamente es un riesgo que se corre frente a los signos icónicos del trabajo fotográfico de Leo. Bueno, esa es la exposición, de todas maneras queda abierta para, que digo yo, tratar de comprender y de todas maneras acercarnos cada vez más a la obra de Leo Matiz hasta donde nos brindó la información de lo que tenemos ahora. Gracias. Yo quisiera agradecer al Lumen por haber hecho esta conferencia y también como haber hecho como ese esfuerzo de relacionar no de manera arbitraria como se ha hecho muy a menudo el realismo mágico con la obra fotográfica de Leo Matiz, en el sentido que hay todo un trabajo como de citas, de referencias del texto como de las imágenes, y eso me pareció como un trabajo que tal vez carece de historia, como lo hemos podido decir, pero que fue más bien un trabajo que me pareció muy interesante desde un punto de vista literario, como en una composición más de carácter literaria entre como esa especie de diálogo cruzado entre el texto de García Márquez y los iconos de Leo Matiz. Mi intervención radica solamente en la prudencia que tenemos que observar en algunos manejos de la obra de Leo Matiz, porque eso altera profundamente la percepción que tenemos de la obra de Leo Matiz. Eso es, pero en ningún caso fue como algo que venía como contradecir la totalidad de la ponencia. Gracias, Julián. De cualquier manera, nuestra naturaleza de colombianos se define precisamente en un sancocho que obviamente genera muchas confusiones y hay muchas imprecisiones históricas desde muchos ángulos, políticamente. Decía al final de la exposición algo, bueno, que no alcancé a comentar, que los dos son a la vez contestatarios en términos lógicamente políticos. 100 años de soledad es una obra que es un manifiesto político que define precisamente lo que somos como colombianos. No gratuitamente
es el reflejo o el espejo no solo de la sociedad colombiana, sino de la sociedad latinoamericana en su totalidad. Leo Matiz, guardadas proporciones, logra con sus percepciones apuntalar muchos elementos allí que tienen que ver con esa actitud contestataria. De hecho, criticaba a los colombianos cuando en la entrevista de Darío Arizmendi decía que todo colombiano tiene un enemigo colombiano. Hay cosas de nuestra cotidianidad, de nuestra sociedad, de nuestros comportamientos que están perfectamente reflejados tanto en la literatura como en la fotografía. Eso me parece a mí supremamente importante. Yo, en lo personal, creo mucho en cómo algunos personajes como Gabo y Leo Matiz han logrado ponernos ese espejo delante. No para tenerlos allá como objetos museables, por decirlo de alguna forma, como para que sus fotos queden en un depósito allá conservadas únicamente, sino para que nos demos cuenta que ellos todo el tiempo están gritando Colombia y todo el tiempo están diciendo, mira cómo son ustedes, cómo son ellos, cómo somos colombianos. Son absolutamente violentos para decir lo que es nuestra violencia, por ejemplo. Y no la violencia negativa, son violentos positivamente y nos invitan a eso. No gratuitamente Gabo terminó en México por razones políticas, ¿sí? Y Leo Matiz no gratuitamente fue muchas veces separado de algunos círculos del arte acá, ¿sí? De eso se trata, o sea, yo también entiendo eso perfectamente y como colombiano los entiendo como colombianos. Es eso, o sea, mi intención también era por ese lado, o sea, ver que son profundamente autores y actores políticos. Eso es lo que me interesa. ¿Sí? Y son absolutamente revolucionarios en esos puntos. Lo que pasa es que en Colombia es Colombia. En fin, gracias. Muchísimas gracias, Julián, por tus observaciones.